En una mañana de septiembre de 2019, los servicios sociales de 3 estados mexicanos se enfrentaron al caso más perturbador de su historia. 500 niños habían sido abandonados simultáneamente por padres que juraban no recordar haberlos tenido jamás. No se trataba de negligencia, drogas o problemas económicos. Era algo mucho más siniestro. Una operación de control mental masiva, orquestada por una secta que había perfeccionado la técnica de borrar selectivamente la memoria parental. Durante mi investigación de este caso, descubrí que estos no eran padres desnaturalizados que habían decidido abandonar a sus hijos. Eran víctimas de la manipulación psicológica más sofisticada jamás documentada. Un sistema de hipnosis colectiva que había logrado desconectar neurológicamente el vínculo más fuerte de la naturaleza humana, el amor incondicional hacia los propios hijos. El líder de esta operación, conocido solo como el sanador de memorias, había desarrollado técnicas que combinaban hipnosis profesional, drogas psicotrópicas naturales y manipulación religiosa para convencer a familias completas de que sus hijos eran obstáculos espirituales que debían ser liberados de sus vidas para alcanzar la purificación total del alma. Lo más escalofriante de este caso no es solo la escala 500 niños abandonados en una operación coordinada, sino la perfección técnica con la que se ejecutó. Los padres afectados no mostraban signos de trauma, culpa o dolor por sus hijos desaparecidos. Genuinamente, habían sido reprogramados para creer que nunca habían tenido descendencia, viviendo vidas aparentemente normales mientras sus hijos lloraban en orfanatos esperando que alguien los reclamara. Si crees que el instinto paternal es inquebrantable, esta historia te demostrará que incluso los vínculos biológicos más profundos pueden ser artificialmente destruidos cuando caen en manos de alguien que entiende exactamente cómo manipular la mente humana. Prepárate para conocer el caso más perturbador de manipulación familiar que desafía todo lo que creías saber sobre el amor de padres. Bienvenidos a El lado oscuro de la fe. Soy el Dr. Miguel Santamaría y hoy van a conocer la investigación que cambió para siempre mi comprensión sobre los límites de la manipulación psicológica. Cómo una sola persona logró desconectar artificialmente el instinto paternal en 500 adultos, convirtiendo padres amorosos en extraños completos para sus propios hijos. Este no es un caso de abandono infantil tradicional motivado por pobreza, adicciones o problemas familiares. Es la documentación científica de cómo el amor parental, considerado por psicólogos como el vínculo emocional más fuerte de la especie humana, puede ser completamente eliminado mediante técnicas de control mental específicamente diseñadas para atacar la memoria emocional. El sanador de memorias había pasado décadas estudiando neurociencia, hipnosis clínica y psicología religiosa para desarrollar lo que llamaba liberación parental, un proceso que prometía liberar a los adultos de las cargas emocionales de la paternidad para que pudieran dedicarse completamente al crecimiento espiritual. Sus víctimas creían genuinamente que estaban eligiendo una vida más pura y elevada. Durante los próximos minutos, analizaremos paso a paso las técnicas que utilizó, cómo identificaba familias vulnerables, cómo separaba gradualmente a padres de hijos y cómo logró que el abandono infantil se sintiera como un acto de evolución espiritual superior. Antes de continuar, necesito pedirles 3 cosas esenciales. Primero, suscríbanse
y activen la campanita para conocer más casos que los ayuden a proteger sus familias. Segundo, denle like si consideran importante exponer estos métodos peligrosos. Y tercero, comenten desde qué país nos acompañan y si son padres. Quiero entender cómo resuena esta historia en diferentes culturas familiares. Prepárense para descubrir cómo el amor más puro puede ser pervertido hasta convertirse en indiferencia absoluta. Dr. Sebastián Mendoza era en apariencia el terapeuta familiar más exitoso del centro de México. Durante 15 años había construido una reputación impecable ayudando a padres a reconectar con sus hijos, especializado en casos donde las familias habían perdido vínculos emocionales por estrés, trabajo excesivo o problemas de comunicación. Pero lo que sus colegas no sabían es que Sebastián había desarrollado una obsesión perturbadora con la idea de liberar a los adultos de lo que él consideraba la esclavitud biológica de la paternidad. Su transformación de terapeuta legítimo a manipulador de masas comenzó cuando desarrolló lo que llamaba la teoría de la purificación parental. Sebastián creía que los vínculos con los hijos eran obstáculos evolutivos que impedían que los adultos alcanzaran niveles superiores de conciencia espiritual. En su mente distorsionada, eliminar el amor parental no era crueldad, sino liberación, una cirugía emocional necesaria para la evolución humana. Durante sus primeros años como el sanador de memorias, Sebastián perfeccionó técnicas que combinaban hipnosis clínica avanzada con drogas psicotrópicas naturales derivadas de plantas mexicanas tradicionales. Su método no buscaba simplemente hacer que los padres abandonaran a sus hijos. Iba más allá, reprogramando neurológicamente sus cerebros para eliminar completamente la memoria emocional asociada con la paternidad. El proceso de selección de víctimas era meticulosamente calculado. Sebastián se especializaba en familias donde los padres mostraban signos de agotamiento parental, estrés laboral extremo o crisis matrimoniales. Utilizaba su clínica legítima como fachada para identificar padres que secretamente fantaseaban con vidas sin las responsabilidades de los hijos, aunque nunca admitirían estos pensamientos conscientemente. Su técnica inicial consistía en sesiones de terapia de relajación profunda, donde gradualmente introducía sugestiones hipnóticas sobre la naturaleza temporal y artificial del amor parental. El amor hacia los hijos es un programa biológico, repetía durante las sesiones, pero los seres evolucionados pueden trascender estos programas primitivos y experimentar formas superiores de amor universal. Durante estas sesiones preparatorias, Sebastián también administraba microdosis de sustancias psicoactivas que alteraban la química cerebral relacionada con vínculos emocionales. Estas drogas, derivadas de hongos y plantas locales, no causaban alucinaciones visibles, pero creaban estados de disociación emocional, donde los pacientes se sentían desconectados de sus sentimientos habituales hacia sus familias. El elemento más siniestro de su método era la ceremonia de liberación familiar, un ritual que presentaba como profundamente espiritual, donde los padres elegían conscientemente renunciar a sus vínculos parentales para ascender a un estado superior de existencia. Durante estas ceremonias combinaba hipnosis grupal, cánticos repetitivos y drogas más potentes para inducir estados alterados donde las decisiones racionales se volvían imposibles. Lo que hacía que el método de Sebastián fuera tan efectivo era su comprensión profesional de la neurociencia del apego.
Sabía exactamente qué áreas del cerebro controlan los vínculos parentales y había desarrollado técnicas específicas para desactivar esas regiones mediante combinaciones de sugestión hipnótica y alteración química. No estaba simplemente manipulando comportamiento, estaba reescribiendo la arquitectura neurológica del amor parental. Sus víctimas no experimentaban el proceso como pérdida o trauma, porque sus cerebros habían sido químicamente alterados para eliminar la capacidad de sentir dolor por la separación de sus hijos. En lugar de sufrimiento, experimentaban lo que Sebastián les había programado para sentir: una sensación de liberación, pureza espiritual y evolución hacia una forma superior de existencia humana. El capítulo termina con la revelación más perturbadora. Sebastián mantenía archivos detallados de cada familia que trataba, incluyendo fotografías de los niños abandonados, registros de su desarrollo posterior en orfanatos y estudios de seguimiento sobre el bienestar psicológico de los padres liberados. Para él, cada niño abandonado no era una tragedia, sino un éxito terapéutico, evidencia de que había logrado liberar a otra familia de lo que consideraba limitaciones evolutivas primitivas. Para 2016, Sebastián había perfeccionado su operación hasta convertirla en una máquina de producir huérfanos con eficiencia industrial. Su clínica, Renacimiento Espiritual, atendía a más de 200 familias simultáneamente, todas en diferentes etapas del proceso de liberación parental. Había desarrollado un sistema de 3 fases que garantizaba resultados consistentes: preparación psicológica, desconexión química y abandono ritualizado. La fase de preparación duraba entre 6 y 8 meses, durante los cuales Sebastián gradualmente introducía a los padres en su filosofía de evolución familiar. Utilizaba grupos de apoyo, donde padres en diferentes etapas del proceso compartían testimonios sobre cómo la liberación de sus hijos había mejorado sus vidas espirituales. Estos testimonios no eran actuados, eran completamente genuinos, de personas cuyos cerebros habían sido químicamente alterados para experimentar el abandono infantil como crecimiento personal. Durante esta fase, Sebastián también implementaba lo que llamaba ejercicios de desapego gradual. Los padres comenzaban reduciendo tiempo físico con sus hijos, menos abrazos, menos conversaciones, menos participación en actividades familiares. Estas reducciones se presentaban como práctica espiritual para desarrollar amor universal, en lugar de amor posesivo familiar. Gradualmente, los padres se acostumbraban a sentirse emocionalmente desconectados de sus hijos sin experimentar culpa. La fase de desconexión química era la más técnicamente compleja. Sebastián había desarrollado un cóctel de sustancias psicoactivas que alteraban específicamente los neurotransmisores responsables del apego parental: oxitocina, dopamina y serotonina. Estas sustancias se administraban durante sesiones de meditación profunda, donde los padres creían estar participando en prácticas espirituales avanzadas, sin saber que estaban siendo sistemáticamente desconectados neurológicamente de sus hijos. Lo más perverso de esta fase era que Sebastián utilizaba las propias memorias felices de los padres como herramientas de destrucción. Durante las sesiones hipnóticas les hacía revivir momentos de alegría con sus hijos, mientras simultáneamente administraba drogas que asociaban esas memorias con sentimientos de limitación espiritual y estancamiento evolutivo. Gradualmente, los recuerdos más hermosos de la paternidad
se convertían en fuentes de malestar psicológico. La fase final, el abandono ritualizado, se presentaba como la graduación espiritual más importante de sus vidas. Durante ceremonias nocturnas que duraban hasta 12 horas, los padres participaban en rituales donde devolvían simbólicamente a sus hijos al universo, liberándolos tanto de la responsabilidad parental como de la memoria emocional asociada con la paternidad. Era teatro psicológico diseñado para hacer que el abandono infantil se sintiera sagrado. Durante estas ceremonias finales, Sebastián utilizaba técnicas de hipnosis grupal tan intensas que los participantes entraban en estados de trance donde eran completamente susceptibles a su gestión. En estos estados alterados, reprogramaba sus memorias familiares, convenciéndolos de que sus hijos habían sido prestados temporalmente por fuerzas superiores y que ahora era tiempo de devolverlos para continuar su propio crecimiento espiritual. El aspecto más escalofriante era la logística del abandono masivo. Sebastián había coordinado con redes de tráfico infantil disfrazadas de centros de adopción espiritual, donde los niños eran relocalizados después de ser abandonados. Los padres creían que sus hijos serían cuidados por familias más evolucionadas espiritualmente, pero en realidad muchos niños desaparecían en sistemas de explotación que Sebastián había establecido para monetizar su operación. Los padres liberados regresaban a sus vidas cotidianas experimentando lo que Sebastián había programado en ellos: una sensación de purificación espiritual, liberación de cargas evolutivas y acceso a niveles superiores de conciencia. No sentían pérdida, dolor o culpa, porque sus cerebros habían sido químicamente alterados para ser incapaces de procesar emocionalmente la ausencia de sus hijos. Vivían como adultos solteros que nunca habían tenido descendencia. El capítulo termina con la documentación más perturbadora: videograbaciones secretas que Sebastián mantenía de las ceremonias de abandono, donde se puede ver a padres llorando desde alegría espiritual mientras entregan físicamente a sus hijos a extraños, convencidos de que están realizando el acto más noble y generoso de sus vidas. Estas grabaciones revelan que no estaba simplemente manipulando comportamiento, sino que había logrado pervertir el instinto paternal más básico, convirtiendo el amor hacia los hijos en un obstáculo que los padres celebraban superar. El 15 de septiembre de 2019 será recordado como el día más negro en la historia de los servicios de protección infantil mexicanos. En una operación coordinada que había tomado 2 años planificar, Sebastián ejecutó lo que llamaba la Gran Liberación: el abandono simultáneo de 500 niños en todo el centro del país. No fue casualidad que eligiera el Día de la Independencia Mexicana. En su mente retorcida, estaba liberando a 500 familias de lo que consideraba esclavitud parental. La operación comenzó a las 6:00 am, cuando autobuses especialmente fletados recogieron a las familias participantes de 15 ciudades diferentes, bajo el pretexto de un retiro espiritual masivo de graduación. Los padres habían sido preparados durante meses para este momento, convencidos de que participarían en la ceremonia más importante de sus vidas espirituales. Llevaron a sus hijos creyendo que sería una celebración familiar antes de su ascensión espiritual. Los niños, con edades entre 3 y 16 años, no tenían idea de lo que estaba por suceder. Durante el viaje en autobús, muchos estaban emocionados por lo que creían sería un día de campo familiar. Sus padres los trataban con una extraña mezcla de cariño y distancia.
como si ya estuvieran practicando la desconexión emocional que habían ensayado durante meses en las sesiones de Sebastián. El evento central se realizó en un complejo de retiros en las montañas de Michoacán, donde Sebastián había preparado lo que parecía una ceremonia religiosa masiva. Había altares, música espiritual y cientos de facilitadores vestidos como sacerdotes que guiaban a las familias a través de rituales que gradualmente separaban a padres de hijos. Los niños fueron dirigidos hacia áreas de actividades especiales, mientras los padres participaban en meditaciones de liberación. Durante las primeras horas, la separación se presentó como temporal. Los niños participarían en ceremonias juveniles, mientras los adultos completaban sus rituales de ascensión. Pero a medida que el día progresaba, las drogas psicoactivas administradas en comidas y bebidas comenzaron a tomar efecto. Los padres entraban en estados alterados de conciencia, donde sus conexiones emocionales normales con sus hijos se desvanecían gradualmente. La fase más crítica llegó durante la ceremonia de entrega sagrada, al atardecer. En estados de trance profundo, inducido por drogas y hipnosis masiva, los padres participaron en rituales donde devolvían simbólicamente a sus hijos al cosmos universal. Sebastián había orquestado el evento para que los padres experimentaran esta entrega como el momento más espiritual y liberador de sus vidas, sintiéndose conectados con fuerzas divinas superiores. Mientras los padres se perdían en éxtasis espiritual fabricado, sus hijos fueron sistemáticamente transportados en vehículos separados hacia una red de centros de transición que Sebastián había establecido. Algunos niños lloraban por sus padres, pero fueron tranquilizados por facilitadores que les aseguraban que sus padres estaban completando una misión especial y que pronto estarían en nuevos hogares más apropiados para su crecimiento. Para las 10:00 p.m., la transformación estaba completa. Los padres regresaron a sus hogares en autobuses separados, experimentando lo que sus cerebros alterados interpretaban como la mayor liberación de sus vidas. No sentían pérdida o dolor por sus hijos ausentes. En lugar de eso, experimentaban euforia, claridad mental y una sensación de haber completado exitosamente la transición más importante de sus vidas espirituales. Los 500 niños, mientras tanto, se encontraban distribuidos en instalaciones que Sebastián había presentado como centros de adopción espiritual, pero que en realidad funcionaban como puntos de distribución para redes de tráfico infantil. Muchos niños serían vendidos a familias que pagaban grandes sumas por adopciones discretas, mientras otros desaparecerían completamente en sistemas de explotación que generaban ingresos continuos para la operación de Sebastián. El capítulo termina con la imagen más desgarradora del caso. Grabaciones de seguridad que muestran a cientos de niños llorando en los centros de transición, preguntando cuándo regresarían sus padres, mientras simultáneamente las cámaras de las casas familiares muestran a esos mismos padres llegando a hogares vacíos y experimentando no dolor por la ausencia de sus hijos, sino alivio y satisfacción por haber completado su evolución espiritual. Era la demostración más clara de que Sebastián había logrado lo impensable: convertir el abandono infantil masivo en una experiencia que los padres recordarían como el día más feliz de sus vidas. Los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal llegaron 72 horas después de la Gran Liberación, cuando 127 escuelas en todo el centro de México
reportaron ausencias inexplicables masivas. Directores y maestros comenzaron a hacer llamadas a familias cuyos hijos simplemente no habían regresado después del fin de semana, encontrándose con respuestas que los dejaron completamente desconcertados. Padres que insistían no tener hijos y que parecían genuinamente confundidos por las preguntas sobre niños inexistentes. La trabajadora social Carmen Herrera fue una de las primeras en detectar el patrón. Durante una visita de rutina a la familia González para dar seguimiento a un caso menor, encontró que María y Roberto González habían reorganizado completamente su casa, eliminando toda evidencia de que alguna vez hubieran tenido hijos. Las habitaciones infantiles habían sido convertidas en oficinas. Las fotografías familiares mostraban solo a la pareja, y cuando Carmen preguntó por los 3 hijos que había conocido meses antes, ambos padres la miraron como si hubiera perdido la razón. Lo más inquietante era la sinceridad absoluta en la confusión de los padres. No mostraban signos de estar mintiendo, actuando o encubriendo algo terrible. Genuinamente parecían no tener memoria de haber tenido hijos, y cuando Carmen insistía mostrándoles fotografías de expedientes anteriores, experimentaban lo que parecía dolor de cabeza severo y una extraña ansiedad que no podían explicar. Era como si sus cerebros rechazaran activamente cualquier información relacionada con paternidad. Para el 5.º día, los servicios sociales de 5 estados habían coordinado una investigación de emergencia después de recibir más de 500 reportes similares. Familias completas habían olvidado a sus hijos de la noche a la mañana, pero sin mostrar signos de trauma, duelo o problemas de salud mental obvios. De hecho, muchos padres reportaban sentirse mejor que nunca, más enfocados, más en paz, más capaces de dedicarse a sus carreras y crecimiento personal. La investigación se complicó cuando los investigadores comenzaron a notar que todos los casos tenían conexiones con la clínica Renacimiento Espiritual de Sebastián Mendoza. Sin embargo, cuando intentaron interrogar a los padres sobre sus experiencias en la clínica, las respuestas eran extrañamente vagas y llenas de terminología espiritual que parecía programada. Liberación evolutiva, ascensión parental, trascendencia de limitaciones biológicas. El primer indicio real de la magnitud del horror llegó cuando Laura Martínez, una madre de 34 años que había estado en el programa de Sebastián, sufrió un accidente automovilístico que requirió cirugía cerebral. Los medicamentos utilizados durante la operación interfirieron con los químicos que mantenían bloqueadas sus memorias parentales, y cuando despertó, comenzó a gritar desesperadamente por sus gemelos de 8 años que habían desaparecido de su casa. El testimonio fragmentado de Laura reveló por primera vez la existencia de ceremonias de entrega, donde los padres habían participado voluntariamente en la separación de sus hijos. Pero sus memorias estaban tan alteradas que no podía recordar detalles específicos, solo la sensación de que había hecho lo correcto al permitir que sus hijos fueran relocalizados para su propio bien espiritual. A medida que la investigación se intensificaba, emergió un patrón escalofriante. Todos los niños desaparecidos habían sido entregados a una red de FPIANIT, familias adoptivas que pagaban sumas extraordinarias por adopciones rápidas y discretas. Muchos de estos adoptantes resultaron ser parte de redes de tráfico infantil internacional que utilizaban a México como punto de distribución para compradores en Estados Unidos y Europa.
La búsqueda de los 500 niños desaparecidos se convirtió en la mayor operación de rescate infantil en la historia de México, pero se complicaba por el hecho de que sus propios padres no solo no cooperaban con la investigación, sino que activamente la resistían. Para ellos, los investigadores eran perturbadores de su paz espiritual, que insistían en crear conexiones emocionales con niños imaginarios. El capítulo termina con el descubrimiento más perturbador. Grabaciones de vigilancia de las casas de algunos padres mostraban comportamientos ritualizados extraños donde, sin darse cuenta, mantenían rutinas parentales, preparando comidas para niños inexistentes, comprando juguetes que luego donaban confundidos o despertándose en medio de la noche buscando sonidos de niños que sus mentes conscientes no recordaban haber tenido. Sus cerebros retenían memorias musculares de la paternidad, mientras sus mentes conscientes habían sido completamente desconectadas de esas experiencias. La captura de Sebastián Mendoza el 3 de octubre de 2019 marcó el inicio del proceso de desprogramación, más complejo jamás intentado por las autoridades mexicanas. En sus instalaciones secretas, los investigadores encontraron archivos detallados de 847 familias que habían pasado por su programa, incluyendo fórmulas químicas precisas de las drogas utilizadas, grabaciones de cada sesión hipnótica y, lo más escalofriante, un manual de 300 páginas titulado Arquitectura Neural del Desapego Parental, donde documentaba científicamente cada técnica utilizada. El proceso de revertir la programación de los padres afectados requirió la colaboración de neurocientíficos, psiquiatras especializados en trauma y expertos en desprogramación de sectas de todo el continente. El primer desafío era que las víctimas no se veían a sí mismas como víctimas. Insistían en que habían experimentado la liberación más importante de sus vidas y se resistían activamente a cualquier intento de reconectarlos, con memorias que sus cerebros habían sido condicionados para rechazar. Los primeros intentos de desprogramación fueron devastadoramente dolorosos de presenciar. Cuando los terapeutas mostraban fotografías de los hijos abandonados a sus padres biológicos, las reacciones variaban desde migrañas severas hasta ataques de pánico. Era como si los cerebros de los padres estuvieran físicamente resistiendo la reconexión con memorias parentales que habían sido químicamente bloqueadas. Algunos padres vomitaban o se desmayaban al ser confrontados con evidencia de su paternidad anterior. El avance llegó cuando los médicos desarrollaron un protocolo de reintegración neurológica gradual, que combinaba medicamentos para neutralizar los efectos de las drogas utilizadas por Sebastián con terapia hipnótica inversa. El proceso tomaba semanas y era extremadamente traumático. Los padres gradualmente recuperaban fragmentos de memorias parentales mientras simultáneamente procesaban la horrible realidad de haber abandonado voluntariamente a sus hijos. María González fue una de las primeras en completar exitosamente el proceso de desprogramación. El momento en que recuperó completamente sus memorias parentales fue grabado por los investigadores. Sus gritos de horror al comprender que había entregado a sus 3 hijos fueron tan desgarradores que varios terapeutas tuvieron que abandonar la sesión. La combinación de amor parental, repentinamente restaurado con la culpa aplastante de abandono voluntario, creaba un trauma psicológico que ningún manual de psiquiatría había documentado antes. La búsqueda de los 500 niños dispersados se convirtió en una operación internacional
cuando se descubrió que muchos habían sido vendidos a redes de adopción ilegal en Estados Unidos, España y otros países europeos. Algunos niños fueron encontrados en familias adineradas que habían pagado hasta $100.000 por adopciones discretas, creyendo genuinamente que estaban salvando huérfanos mexicanos. Otros fueron rescatados de situaciones mucho más siniestras en redes de explotación infantil. El proceso de reunificación familiar presentó desafíos únicos porque tanto padres como hijos habían sido traumatizados de maneras diferentes. Los padres cargaban con una culpa indescriptible por haber abandonado voluntariamente a sus hijos, mientras los niños habían desarrollado traumas de abandono que hacían difícil confiar nuevamente en figuras parentales. Muchas familias requirieron años de terapia intensiva para reconstruir vínculos que habían sido artificialmente destruidos. De los 500 niños desaparecidos, 387 fueron eventualmente localizados y reunificados con sus familias biológicas. 72 fueron encontrados en situaciones de explotación donde habían sufrido daños físicos y psicológicos severos. 41 niños nunca fueron encontrados, presumiblemente vendidos a redes internacionales tan bien organizadas que sus rastros desaparecieron completamente. Estos casos permanecen abiertos como las heridas más profundas de toda la operación. Sebastián Mendoza fue sentenciado a prisión perpetua por tráfico infantil, secuestro agravado y experimentación humana no autorizada. Durante el juicio, mostró no arrepentimiento, sino orgullo por haber demostrado que los vínculos parentales son meramente construcciones químicas que pueden ser alteradas a voluntad. Sus archivos revelaron que había estado planeando expandir su operación a otros países, con el objetivo de liberar a 1 millón de familias de lo que consideraba limitaciones evolutivas primitivas. El capítulo final cierra con la imagen más poderosa del caso. Una fotografía tomada en diciembre de 2020 durante una reunión de apoyo para familias afectadas. Muestra a 200 padres abrazando a sus hijos recuperados, pero sus rostros no muestran alegría, sino una mezcla compleja de amor, culpa y trauma que nunca desaparecerá completamente. Habían aprendido que el vínculo parental, aunque extraordinariamente fuerte, puede ser temporalmente destruido por quienes entienden exactamente cómo manipular la química del amor. Su recuperación familiar era real, pero las cicatrices de haber abandonado voluntariamente a sus hijos permanecerían para siempre como recordatorio de la fragilidad de incluso nuestros instintos más básicos. El caso de Sebastián Mendoza nos confronta con una realidad aterradora. Incluso el vínculo humano más fuerte, el amor incondicional de padres hacia hijos, puede ser artificialmente destruido cuando cae en manos de alguien que comprende tanto la neurociencia del apego como la psicología de la manipulación religiosa. Su capacidad para hacer que 500 padres abandonaran voluntariamente a sus hijos demuestra que nuestras defensas emocionales más básicas son más vulnerables de lo que creemos. Lo más perturbador de esta historia no es solo la crueldad de la separación, sino la perfección técnica con la que Sebastián logró que los padres experimentaran el abandono de sus hijos como crecimiento espiritual. Había descubierto que la manipulación más efectiva no quebranta la voluntad de las víctimas, sino que la redirige hacia objetivos que destruyen lo que más aman. Sus víctimas no fueron forzadas a abandonar a sus hijos, fueron programadas para desear hacerlo. La lección más dolorosa que nos deja este caso es que el amor parental, aunque extraordinariamente poderoso, no es inmune a la manipulación científica.
Las 387 familias reunificadas viven ahora con la conciencia de que temporalmente perdieron la capacidad de amar a sus propios hijos, una cicatriz psicológica que ninguna terapia puede borrar completamente. Su historia nos recuerda que debemos proteger no solo a nuestros hijos del peligro externo, sino proteger nuestro amor hacia ellos de quienes buscan pervertirlo para sus propios fines. Luta.